buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo devocional, número 106. Gracias le damos al Señor porque hemos llegado hasta el día viernes, fin de semana ya, comenzando este fin de semana con las reuniones de la iglesia, y damos gracias a Dios con las actividades que tenemos aquí en la iglesia. Damos gloria a Dios porque una semana más que hemos compartido la palabra de Dios, una semana más que hemos leído juntos la palabra de Dios, una semana más que estuvimos delante de su presencia, encomendamos nuestras vidas con cada día en las manos del Señor. Bienvenidos a todos, a los hermanos y hermanas que nos siguen desde muy tempranito. Damos gloria a Dios, a aquellos hermanos que hoy se levantan para hacer sus tareas, para estar delante de la presencia del Señor y para poder compartir su palabra, que es lo más importante que nos puede pasar en este día, comenzar nuestro día de la mano del Señor. De esta manera estamos cada día siguiendo a nuestro Dios, leyendo su palabra, orando al Señor, encomendamos nuestras vidas delante de Él, para que Él nos guíe en esta mañana y que realmente seamos sabios y poder seguir sus caminos. Así que damos gloria a Dios. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera. Bienvenidos. Aquí desde la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 pasaditas de la mañana, estamos compartiendo la palabra de Dios como cada día. Hemos tomado este compromiso de leer su palabra, la lectura bíblica, al menos 3 capítulos diarios desde el comienzo. Desde Génesis ya estamos recorriendo el segundo libro de Reyes y ya prácticamente culminando. Comenzaremos la semana próxima con los capítulos de Crónicas, que es una repetición de estos reyes, y vamos a encontrar también cosas que en estos libros no se encuentran. Por ejemplo, la vida de este rey Ezequías. Vamos a encontrar ahí algunas historias más también, y también de algunos reyes que hemos leído en estos capítulos. Así que hoy tenemos el compromiso de leer 4 capítulos. ¿Por qué 4 capítulos? Porque hay una continuidad del capítulo 23 que se une al capítulo 24, del 22 al 23. Los 2 capítulos están unidos por la reforma de un rey que realmente hizo lo que Dios quería que hicieran todos los reyes. Así que Él vuelve a la normalidad al pueblo, a restaurar el pueblo de Israel. Pero bueno, sabemos que la consecuencia de la mano de Dios, la causa del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, y Dios lo había prometido. Más que había dado promesas de vida, pero también había dado promesas de cautiverio y de esclavitud para el pueblo por haber desobedecido. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Bueno, que a causa de nuestras desobediencias podemos caer cautivos de nuestros propios pecados, de nuestras propias desobediencias, de no buscar a Dios, de buscar más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, tener primeramente las cosas de este mundo y después a Dios, y no buscar realmente de corazón a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, por supuesto que nuestra vida está basada en Dios, no en las cosas de este mundo que ya Dios nos había libertado, que son afán de la vida y cosas que no nos van a llevar a lo que Dios nos dio, la vida eterna, ¿no? Seguramente que el afán de esta vida y vivir en este mundo, la condena de este mundo es la muerte. Por eso Dios nos rescató, nos vino a buscar para separarnos de este mundo, porque ya están condenados. Pero seguimos, hay muchos que siguen, persisten en buscar las cosas de este mundo, tratando y queriendo servir a Dios, y no se pueden servir a 2 dioses. O buscamos a uno o buscamos al otro. ¿Estamos en el mundo o estamos con el Señor? Moisés dijo en un momento: los que están conmigo, pásense a este lado, ¿no es cierto? Y realmente él vio que el pueblo estaba en desobediencia total, ¿no es cierto? Y muchos reyes que hemos leído hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hubo algunos que buscaron a Dios, no en su totalidad, ¿no? Buscaron a Dios, pero no derribaron altares. Otros
no hicieron lo correcto, buscando a Dios no hicieron lo correcto, hicieron sus propios deseos, pero también vimos personas que buscan a Dios y que hacen lo correcto delante del Señor y que en medio de una generación perversa, maligna, tratan de buscar a Dios y agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Recuerde que siempre usted está agradando a Dios, no a los hombres. Todo lo que haga usted es para Dios, no para los hombres. Usted todo lo que hace o no hace, lo hace o no lo hace para Dios, no para los hombres. Nosotros somos como el profeta de estos tiempos que estamos leyendo, que estamos advirtiendo a través de la palabra de Dios lo que Dios nos dice para decirle al pueblo lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros somos los transmisores o somos los puentes para que ustedes y nosotros todos podamos alcanzar la mayor bendición que Dios tiene para nosotros. Buscando a Dios en todo tiempo, ya dejando de buscar las cosas de este mundo. Ya las cosas de este mundo no tienen sentido. Pero evidentemente, como padres, como hijos de Dios, tenemos que enseñar también a nuestros hijos a buscar a Dios en este tiempo, porque el mundo está perdido, hermano, está condenado a muerte. Y si no le enseñamos a nuestros propios hijos la verdad de la palabra de Dios, que es totalmente verídica, que realmente está es un libro, un manual que está inspirado por el Señor. Decirle la verdad, lo que viene en estos tiempos, los peligros que corren de seguir así como siguen, viviendo de una vida desordenada y vacía delante de Dios. Por eso somos los responsables, porque la vida de tus hijos, de tu familia, de todos, de los que están, los que te rodean, corre por tus vidas, por tus manos. Dios un día nos va a reclamar, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no hablamos la verdad a nuestros hijos? Decimos a nuestros hijos lo que tenemos que hacer, enseñamos las maravillas de Dios que ha hecho en nosotros. Bueno, esto es una responsabilidad. Este rey, Ezequías, evidentemente tenía hijos, como muchos reyes, pero evidentemente, aparentemente, lo que estamos leyendo, no tenían una enseñanza hacia sus hijos correcta, porque vamos a ver ahora en el capítulo 20, que tenemos el compromiso hoy, 20, 21, 22 y 23, son 4 capítulos que nos va a atrapar, así que no va a ser muy largo, va a ser un periodo muy corto, 10 minutos usted lo va a leer. Así que qué bueno es que tomara su Biblia en esta mañana y me acompañes a poder examinar algunos versículos de estos capítulos que vamos a leer en esta mañana. Así que es muy interesante poder aprender a través de estas historias lo que para nosotros nos toca, ¿no? Nos sentimos identificados en algunos casos. Así que vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que hoy tenemos el capítulo 20, 21, 22 y 23 para leer este compromiso. Va a ver que lo va a atrapar. Tenemos aquí al rey Ezequías, aquel rey Ezequías que derribó altares, ¿recuerdan? Buscó a Dios en todo tiempo, restauró la armonía, la paz en Jerusalén, ¿no es cierto?, en Israel, ¿no? Buscó a Dios, trató de establecer el culto nuevamente en la casa de Dios, ¿no es cierto?, en el pueblo, que buscaran realmente a Dios. Este hombre que derribó los altares que habían levantado otros reyes, ¿no? Los derribó, los tumbó, los hizo desaparecer, podríamos decir, los destruyó a las imágenes de Acera, de Astarot, y toda esa imagen que el pueblo que seguía adorando, ¿no? A dioses paganos. Incluso, mire, adoraban al sol, a la luna, a las estrellas y a todas los seres del cielo, dice la palabra de Dios de una manera, o sea, que incluso adoraban a muchas cosas, a divinos, a agoreros, a espiritistas, magos, a curanderos, ¿no? Se volvieron un pueblo totalmente depravado, asesinos, guerras, tremenda sangre corría por las calles de esos lugares, o de los territorios de esos lugares, me imagino, ¿no? Pero sobre todo basado también en cosas que nosotros Dios nos ha librado, por ejemplo, de cosas de adivinos, de curanderos, de mucha gente que hoy está basada en su vida en el horóscopo,
tantas cosas que la gente hoy sigue adorando, idolatrando, buscando en donde no tienen que buscar. Donde Jesús dijo, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos, en dioses que no tienen vida, que de fundición, de madera, de yeso, y todas esas cosas que seguimos hoy? Porque usted va a decir, ¿qué tenemos que ver con estos tiempos que estamos leyendo? Mucho tenemos. Es como que se está repitiendo la misma historia de estos tiempos, de estos reyes realmente, que trataron algunos de hacerlo bueno delante del Señor, pero otros totalmente fuera de Dios, fuera de total desobediencia. Este rey Ezequías cae enfermo. Vamos a leerlo. El versículo 1 dice, en aquellos días cayó enfermo de muerte, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esta palabra comúnmente es usada, o se ha usado mal, ¿no? A muchas personas que a lo mejor están en falta delante del Señor, ¿no? Y mucha gente le ha entregado esta palabra, ordena tu casa porque morirás. O como que ordena, tenemos que volvernos al Señor porque vamos a morir, ¿no? Uy, no estuve atento, ¿no? A lo que está, no, había caído enfermo y Dios le envió una palabra por el profeta, si es que iba a morir de su enfermedad natural, como cualquier persona, como pueden morir mucha gente, que incluso hombres de Dios también, que han fallecido, han partido a los brazos del Señor, porque reitero, la paga del pecado es la muerte, esta muerte corporal, física, ¿no es cierto? Que vamos a morir todos en un momento de nuestras vidas, llegará ese momento en que tengamos que partir de esta tierra, porque está declarado por Dios que es así, que el hombre muera una sola vez y para siempre, y después vendrá el juicio, dice la palabra de Dios. Eso está determinado por Dios, o sea que toda persona, también el profeta Isaías, este hombre de Dios que buscaba a Dios, también estaba él destinado a morir como toda la humanidad. Entonces, Ezequías dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Así está hablando el profeta Ezequías. Este hombre que buscó a Dios prácticamente toda su vida, y le hizo recordar a Dios, como si Dios se olvidara de nuestra vida, de nuestros pasos, ¿no? Y le dice que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, ¿no? Como diciendo, Señor, perdóname, si he hecho algo malo, decime, porque corrijo, ¿no? Y antes que terminar el día, antes que el profeta se vaya de su casa, Dios le envía la palabra a Ezequías, la palabra que muchas de nosotros a veces necesitamos. A veces oramos por una persona para que sea restaurada y sanada, y sucede, ¿no?, que es sanada. También Dios usa a los médicos, son los medios que Dios usa también para hacer milagros tremendos, también, amados, porque hemos visto personas que estaban a la muerte y la mano de algunos médicos fue maravilloso, usados por Dios, como en un caso que me pasó a mí con una operación de la columna. Cuando le digo al médico, yo oraba y pedí a Dios que te guiara en esta operación, y él me responde este médico con alegría, ¿no?, en su corazón, en su rostro, dice, bueno, ahora soy un ángel. Sí, es utilizado porque Dios utilizó los medios. Recuerden que Jesús usó el barro, untó, escupió en el barro, untó los ojos de aquel ciego y le dijo, ve y lávate. Ese ve y lávate es ir al médico también. Allí será sanado también, ¿no? Y utilizó los medios Jesús. Entonces, es maravilloso cuando Dios hace algo, un milagro en nuestras vidas, tremendo. Este Ezequías fue sanado y le fue otorgado 15 años más. Imagínense, 15 años más. Después de la enfermedad, sanó de la enfermedad, Dios lo sana y le da la larga 15 años más de vida. Qué maravilloso, ¿no? Buscar a Dios de esta manera, llorar delante de su presencia, que Dios nos otorgue un tiempo más de vida. Qué maravilloso sería para muchos, ¿no es cierto? Bueno, este rey, Ezequías, realmente buscó a Dios, este rey buscó a Dios de manera extraordinaria, y realmente Dios, aquí vemos que lo que decía era verdad, había andado delante en verdad y con íntegro corazón. Que deberíamos hoy tomar este ejemplo de este rey Ezequías, andar
en íntegro corazón y en verdad, ¿no es cierto? No ser de doble ánimo, hoy sí, mañana no, esas cosas, ¿vio? No, andar rectamente delante del Señor, qué bueno, ¿no? Así que este rey tiene visitas en ese periodo, ¿no? Lo visitan amigos, ¿no? Evidentemente habían escuchado de él que estaba enfermo y lo visitan unas personas que vinieron de Babilonia, ¿eh? Entonces, claro, este Ezequías eh, toma aliento, ¿no? Después de su enfermedad, limpia su casa, ordena su casa, ¿no es cierto? Y vive unos años más delante del Señor. Bueno, como diciendo, bueno, veo que Dios le agradó mi llanto, veo que, y dice que su corazón se enalteció de tal manera, dice que cuando vinieron estas amistades a su casa, le mostró todo lo que él tenía, ¿no? Como diciendo, mire lo que tengo yo, ¿no? Y se había olvidado de que Dios le había dado todo, incluso le había otorgado 15 años más de vida, ¿no? Se enalteció su corazón creyendo que era importante, que era un hombre de Dios, que realmente Dios lo había considerado, ¿no? No como a otras personas. Se enalteció su corazón mostrándole todos sus tesoros que aparentemente decían que eran de él, porque dice en el versículo entonces 14, versículo 14, capítulo 20, dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia, han venido de lejanas tierras a verme a mí. Y bueno, eso fue que se ha enaltecido su corazón, ¿no? Y él volvió a decir, ¿y qué vieron en tu casa? Como si no supiera, ¿no, Dios? Y el profeta también lo sabía. Dice, y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Dice, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Ahí está hablando este rey Ezequías de lo que él le parecía que le pertenecía, su ministerio, sus dones, sus talentos, todo lo que tenía, su familia, sus hijos, el templo, la casa donde él vivía. Se enalteció su corazón de tal manera que dijo el Señor, a causa de tu pecado. Mire, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que realmente caminaba con Dios, que hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios, que Dios le dice que sí, está bien, le alarga la vida, pero sin embargo comete un error. Es que muchos de nosotros podemos cometer también, pero a causa de este error, claro, usted va a decir, sí, yo también cometo errores, por eso le pido al Señor que me perdone, cuidado, porque estos errores fueron para Ezequías, para el pueblo, para la nación entera, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pecado que no, Dios no consideró decir, bueno, está bien Ezequías, te perdono, pero la consecuencia es grave. Tal vez hemos pasado por situaciones así. Hemos cometido errores que podríamos haber evitado. Y tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice estar velando en todo tiempo. Velando en todo tiempo. Cuidado, cuidado. Cuidemos esta salvación tan grande que tenemos. No descuidemos la salvación. Con temor y temblor, dice, cuidar la salvación. ¿Por qué? Porque somos propensos a cometer errores, a que nuestro corazón se enaltezca, a que aparentemente nos descuidamos, somos cristianos, de vez en cuando vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, Dios está conmigo, yo sé que Dios me protege y que Dios me cuida, por supuesto, pero cuidado. Ezequías también estaba con Dios, caminaba con él, Dios lo cuidaba. Dios incluso, vuelvo a reiterarlo, le alargó la vida, pero aquí comete un error que fue desastroso para el pueblo de Israel. Dice el versículo 16, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Dios. Dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Dios. Todo lo que iba a ser, lo que él había mostrado que aparentemente tenía, dice que el enemigo de Babilonia, aquel enemigo que tuvo cautivo al pueblo de Israel, dice que iba a venir, iba a arrasar con todo, a tus propios hijos. Y eso también habla de que nosotros también tenemos que hablar a nuestros hijos y prevenirle,
¿Mm? Muchos hijos hoy, por ejemplo, están en periodos de adolescencia. Cuidado con lo que le permitimos a nuestros hijos hacer. Tal vez sean muy, muy jovencitos, han pasado de la niñez a la adolescencia. Cuidado con lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Si no le enseñamos el camino de Dios verdadero, que estamos apartados, que ellos también están apartados de este mundo. No solo nosotros los padres, que los vamos a proteger, ¿no? Que como aquella palabra que hemos estudiado hace unos días, que se está utilizando mucho, a menudo hoy, si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Cuidado con eso, con pensar que ya soy un líder, ya soy un siervo de Dios, soy un pastor, tengo un ministerio en la iglesia, tengo un liderazgo. Cuidado con nuestros hijos, hermanos, porque podemos descuidarlos y el mundo los puede atrapar. Tremendo, hermanos, porque somos hijos de Dios y todos fuimos seleccionados por Dios. Nuestros hijos también fueron apartados de este mundo, no solo tú, sino también toda tu familia. Si estás sirviendo en el Señor, toda tu familia. Pero todos aquellos que su familia hoy no están sirviendo, Dios también los escoge. Por medio de tu vida darás testimonio a tu familia. Verán el cambio en tu vida. Verán que Dios te ha restaurado por completo, que es el título de esta mañana. Una restauración completa. Porque Dios nos restaura a medias, hermano. Dios nos sana a medias. Hoy no te sana un pecado o una enfermedad y te deja un cachito con un poquito de dolor. Dios restaura y sana por completo. Dios perdona todos tus pecados, no a medias. Dios te sana por completo, no a medias. Dios te restaura por completo, no a medias. Si realmente buscamos a Dios, Dios va a hacer una restauración completa. Pero cuando buscamos nosotros a medias a Dios, Dios va a hacer a medias. Ahí está el problema. No es que Dios hace las cosas a medias, es que nosotros buscamos a media a Dios. Hoy estamos sirviéndole a Dios, pero también vamos al mundo a servir. ¿No es cierto? ¿De qué manera servimos? Haciendo las cosas de este mundo. Usted va a decir, pero pues, sí, es así, hermano, la Biblia es directa. O buscamos a Dios o buscamos las cosas de este mundo. ¿Me entiendes? Hemos entendido que estamos apartados, que fuimos escogidos con un propósito y con un plan. Bueno, Jesús decía y caminaba por las aldeas, le decía, sígueme, y que la persona que le decía, no, mire, todavía no, yo tengo que hacer esto, Jesús le decía, olvídate, no hay problema. No. Yo te necesito por completo. ¿No puedes? Ahí está. Si no puedes servirle a Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, quédate ahí. Porque la palabra de Dios dice, yo prefiero frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca, dice. ¿Y vomitarme? ¿Qué significa eso? Analicemos esto un poco. Entonces Dios está buscando y seguirá buscando y no se cansará de buscar a hombres que lo adoren en espíritu y en verdad, completos, no a medias. Esto es lo que está diciendo Dios. Ezequías buscaba a Dios, pero hay un error, cometió un error, ¿no? ¿Y sus hijos? ¿Qué hicieron los hijos de Ezequías? Si usted sigue leyendo, Ezequías muere al final. Hubo paz en sus vidas, como dijo en el versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. No es porque qué linda palabra que recibí. No, es buena, se va a cumplir. La palabra de Dios es buena. Se cumple todo lo que Dios dice. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Dios le promete paz y seguridad. Y muere. Dice los versículos 20 y 21, los demás hechos de Ezequías y todo el poderío, y su poderío, ¿no? Como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, mirá todo lo que hizo, ¿no? Este hombre, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, lo vamos a leer. Y durmió Ezequías con su padre y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Manasés, otro rey perverso y maligno. Hermanos, salimos de un hombre de Dios. La casa, fíjese lo que yo le hablé hace un momento. Este rey Ezequías tenía la casa adorando a Dios. Había Biblias en sus estantes, en sus estanterías, ¿no? Había
tal vez había, no sé, libros que hablaban de Dios, había imágenes, había fotos en las paredes, había muchas cosas, pero sus hijos, ¿cómo estaban? Este rey Manasés fue el más perverso de todos los reyes, el que buscó la adoración a Baal y a Será por su totalidad. Buscó en las cosas de adorar a dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, a todos los dioses paganos que habían adorado sus vecinos. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente estos jóvenes andaban por ahí en el mundo, haciendo cosas que hacían los demás, ¿no? Terminaron adorando a todas las cosas que hacían los demás, buscando y adorando a todos esos dioses paganos, teniendo su familia, su padre y su madre, que buscaban a Dios. ¿Qué le parece? Este rey Manasés, tremendo, un rey depravado, llegó a entregar a sus propios hijos, quemar en esa imagen de hierro que calentaban al rojo vivo y adoraban a este Dios y ponían a un ser humano, al culto a este Dios que no lo queremos nombrar, ¿no? Quemaban a sus hijos delante de estos reyes, de estos dioses, estas divinidades paganas. Mire lo que llegó a ser. Tremendo. Hizo agoreros, hizo espiritistas, fundó toda la depravación en el pueblo de Israel, la idolatría total, este hijo de Ezequías. ¿Por qué? Tal vez no le dio una buena educación, tal vez no le importó la vida de sus hijos. Bueno, que hagan las cosas que hacen los demás muchachos. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque la Biblia nos enseña, nos dice bien claro, instruye al niño de pequeño para que de viejo no se aparte del camino. Tenemos que tener mucho cuidado, ser sabios, pedirle a Dios sabiduría. Señor, enséñame a criar a mis hijos para que no se aparten de tus caminos. ¿De qué manera? No ser extremistas, no ser permisivos. Señor, dame un equilibrio en mi vida para yo poder criar a mis hijos debidamente, para que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, ellos puedan seguir adorando a nuestro Dios. Que esta descendencia siga, pero evidentemente aquí encontramos a dos hijos de Ezequías haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, versículo 1 de capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Recuerden, hermano, 12 años tenía cuando fue puesto en el trono después de la muerte de su padre. 12 años tenía. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Quiere decir que Dios los había librado de estas dioses paganos, de estas naciones paganas. Usted sabe que habían peleado y habían vencido. Israel había tenido la victoria sobre estas naciones donde fueron a habitar a la tierra extranjera que les pertenecía. Dios eliminó los extranjeros, los dioses, y vivieron en esas tierras que tampoco les pertenecían al pueblo de Israel, porque es tierra de Dios, ¿no es cierto? Y incluso este joven de 12 años se atreve, es uno de los reyes que se atrevió a tantas cosas hizo. 12 años tenía, y se vio envuelto entre las naciones vecinas, ¿no? Entre sus dioses paganos, y le sirvió a ellos. Tal vez que de qué le sirvió a este rey Ezequías buscar a Dios. Usted va a decir, mire cómo eran sus hijos. No, cuidado, hermanos, cuando descuidamos a nuestros propios hijos. Bueno, va a encontrar de estas historias en la Biblia hombres de Dios que buscan a Dios con sus hijos malos, ¿no? Hombres que hicieron lo malo ante Dios e hijos buenos. Porque ahora vamos a encontrar una historia muy apasionante, hermano. En el capítulo 22 va a encontrar el reinado de Josías. Este rey hizo lo bueno. Mire, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Claro, ¿qué pasa acá, hermanos? Estos reyes perversos no tenían larga duración. Sin embargo, Manasés reinó 52 años, fíjese, ¿no?
Pero después hubo la decadencia de estos reyes tremendos que duraban poco, de corta duración, podríamos decir. Este rey Amón, 2 años, lo mataron en su propia casa. Los mismos asesinos fueron muertos por el pueblo. Mire toda la depravación que había en esa ciudad. Pero aquí encontramos el capítulo 22, que está ligado con el capítulo 23, léalo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaida de Boscar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, ¿no? Su forma de decir, la descendencia de David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardiantes de la puerta. Recuerden que habían puesto como una especie de urna, una especie de alfolí, habían puesto al lado del altar, allí en las puertas del templo de Jehová, para que todo el pueblo trajera ofrenda para restauración de la casa de Dios. Y que la pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen, mire cómo estaba, el templo de Dios estaba desolado, hermanos, totalmente, no había adoración, no había fiesta de Pascua, no había nada. 6 cosas restauró este rey Osías, completamente, no fue a medias, fue con todo. Mire lo que pasó en este tiempo. Dice: y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tenían a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que le entreguen los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Hoy, en este día, hay muchos templos que necesitan una restauración completa. Aparentemente está todo lindo, pero realmente necesitan una restauración. Tal vez también nosotros necesitamos una restauración completa del templo de Dios. Usted sabe cuál es el templo de Dios. Dice: a los carpinteros, maestros y albañiles, para que compren madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Mire, cuando este rey joven, Josías, le entregan ese libro que era la palabra de Dios y empieza a leerla, dice que raja sus vestidos. ¿Cómo podemos estar de esta manera? ¿Cómo hemos cometido tantas cosas delante de Dios? Mire lo que la ira de Dios se había levantado contra el pueblo y ahí entendió lo que estaba pasando. Tuvo revelación al leer la palabra de Dios. Que lo que tenemos que pedirle al Señor nosotros, tener una revelación de su palabra. Entender que la palabra cobre vida cuando la leemos. Y entendamos lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros en este tiempo a través de estas palabras del Antiguo Testamento. Y tener esa revelación, dice que este rey, dice que restauró su casa, la casa de Jehová, en su totalidad. No solo las grietas, restauró las puertas, el altar, el culto, celebraba la Santa Cena que celebramos, la Pascua. Mire lo que llegó a hacer este rey. Usted va a encontrar en el capítulo 23, en el versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardias de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Mire lo que había llegado al pueblo. Dentro del templo había dioses paganos. Mire lo que había hecho Manasés. Es terrible, hermano. La depravación de este hombre, lo que había logrado. Y hermanos, ¿sabe de qué estamos hablando? Cuando dice de estas cosas de Baal, cosas que no tienen nada que ver con la iglesia.
nada que ver con Dios. Cosas que están dentro del templo haciendo hoy, hermanos, que no tienen nada que ver con el culto a Dios. ¿Se da cuenta? Cosas que hacen muchas iglesias hoy que no tienen que ver con el culto verdadero a Dios. El pueblo de Dios necesita una restauración completa. Tal vez nosotros necesitamos también, como dije, tener una restauración completa, es decir, a ver qué es lo que no estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo incorrectamente, qué nos pide Dios que hagamos en el altar de Dios, en el lugar donde hemos edificado, donde hemos realmente nosotros dicho, aquí se va a adorar solamente a Dios. Tal vez no lo estamos haciendo. Hablamos de un templo físico, pero también hablamos de un templo personal, porque Dios cuando hace una restauración individual en cada una de las personas, restaurará por completo, no a medias. Hoy venimos a adorar a Dios, pero el próximo sábado, el próximo domingo, vamos a una fiesta pagana. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Dios quiere restaurar tu templo completo en su totalidad, no a medias. Jamás Dios va a hacer una cosa así, a medias. Sino, obviamente que si nosotros no lo permitimos, no lo va a hacer. Dice que este rey Josías, dice que mandó a sacar los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Será, y para todo el ejército de los cielos, la luna, el sol, las estrellas, ¿no? Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Mire, los alejó tanto de Jerusalén que ni querían que estuviera tan cerca, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Dice, asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol y a la luna y a los signos de los zodíacos, el horóscopo. ¿Se da cuenta? Mire, y a todo el ejército de los cielos, e hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa, dentro de la casa de Dios, había dioses paganos. Fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y los quemó en el valle de Cedrón, y los convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución y idólatra que estaban en la casa de Jehová. Miren las cosas que había hecho este Manasés, ¿no? Se va a maravillar cuando lea todo esto, ¿no? Dice, en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Será, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban en la mano izquierda a la puerta de la ciudad, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían pan sin levadura antes entre sus hermanos. Asimismo profanó, dice, a Tofet, que está en el valle del hijo de Iñón, para que ninguno pasase su hijo a su hijo por fuego a este rey que no queremos nombrar, a Moloc. Terrible, hermanos, lo que Dios, lo que tuvo que hacer la restauración completa a través de este joven Josías. Tremendo, hermanos, tremendo lo que estamos leyendo hoy. Pero bueno, es para que nosotros podamos atender y entender lo que causa el pecado, lo que causa la desobediencia a Dios. Tremendo, hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Así que en esta mañana, como puse aquí, una vez más vemos a un hombre que buscó a Dios en sus días. Hablamos del rey Ezequías. Fue fiel a Dios cumpliendo todo lo que Dios le dijo. También fue sanado de su enfermedad al orar a Dios y llorar por su sanidad. Dios en su misericordia le otorga 15 años más. Ezequías después tiene una vida en paz. No es que se haya olvidado de Dios, pero su corazón se enalteció, mostrando todos los tesoros y no los suyos. Su ministerio, sus dones, sus talentos, a un visitante que más adelante fue enemigo, llevándose todo lo que Dios le había dado. Esta pequeña reflexión de este rey Ezequías que buscó a Dios, mire lo que causó
la descendencia, por no haber cuidado a sus hijos. Por eso, hermano, en esta mañana le pasó a muchos, al sacerdote Elí, por ejemplo, murieron en un solo día sus hijos. Por eso, hermanos, tengamos que tener cuidado. Morir a veces para el Señor en el espíritu, no buscar más a Dios, olvidarse de Dios, pervertidos totalmente, apartados de Dios, fuera de las manos de Dios, por no haber educado a nuestros hijos tal vez de la manera correcta. Si en este caso nos sentimos identificados, pidamos perdón al Señor en esta mañana y volvámonos a Él. Empecemos a restaurar la casa por completo, hermanos, no a medias. Si te falta algo que tenemos que restaurar, hagámoslo en esta mañana. Hay algo que estamos haciendo en tu casa que no es un culto a Dios, saquémoslo. Algo que está en tu casa que no es de Dios, saquémoslo. Algo que no le pertenece porque le has entregado tu vida y tu corazón y tu hogar y tu familia, tus hijos a Dios, si realmente hay algo que no está adorando a Dios, sacalo de tu casa. Esa es la forma de empezar a limpiar, de ordenar tu casa, porque morirás, le dijo Ezequías. Ordenó su casa, muchas cosas tal vez Ezequías tenía que hacer, pero bueno, dejó algunas cosas sin hacer. Por eso Dios dice en esta mañana que Dios te va a restaurar, pero completamente, no a medias. Amén. Así que pidamos al Señor que nos dé fuerza, que nos anime, que nos aliente, que nos enseñe cómo tenemos que hacer esta tarea. Y sí, acá en la palabra de Dios vamos a encontrar el método adecuado para que esto de nuestra vida se ordene por su totalidad. Amén. Que Dios te bendiga. Oramos en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza, por esta semana que Dios nos ha enseñado, que realmente podamos ponerlo en práctica. Porque escuchar y oír la palabra de Dios y no ponerla en práctica no tiene sentido. Podemos estudiar, tener estudios bíblicos, muchísimos, pero no ponemos en práctica su palabra. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos misericordia, te pedimos perdón, Señor. Una vez más, Señor, así como hizo Ezequías, Señor. Recuerda, Señor, recuerda que hemos andado en tus caminos, Señor, que hemos hecho lo correcto, hemos andado en íntegro corazón, Señor. Oh Padre Santo, sana nuestro corazón, sana nuestra vida, restaura nuestra casa, restaura nuestro templo. Señor, queremos hacer lo correcto delante de ti, Señor. Ayúdanos a entenderte y a conocerte y a obedecerte sobre todas las cosas, Padre, y cumplir tus mandamientos. Ya no vivir, Señor, a medias contigo. Ya no vivir, Señor, un tiempo afuera, un tiempo dentro. Señor, queremos servirte en nuestra totalidad. Nuestra vida sea para agradarte a ti en todo lo que hagamos en estos días. Gracias por esta semana de trabajo. Señor, gracias por que nos diste la vida, nos diste la salud y tenemos esto por delante, Señor, estos días, Señor, de reuniones, de cultos, Señor, de tareas, de eventos, Señor, en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, pastores que nos visitan, hermanos que ven, Señor, tal vez en repetición, en silencio, estos devocionales. Señor, que podamos aprender a través de tu palabra lo que es correcto delante de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Que Dios nos dé fuerza en este fin de semana, que podamos disfrutar los cultos, la iglesia, los hermanos, y tener una vida, una relación con el Señor sobre todas las cosas, digna. Así que damos gracias a Dios. Dios te bendiga. Muchos cariños para todos, muchísimas bendiciones y nos vemos el lunes. Dios mediante. Dios te bendiga.